Bueno, son las 12:40 y acá estamos en esta No es Joda con Nico, con Julián y yo, Delfina, te saludamos de acá nuevamente. Vamos a empezar con nuestra primera entrevista del día de hoy. Lo tenemos en Skype a un experto que hemos charlado otras veces con él y ahora nos ha llamado la atención un informe que se publicó recientemente sobre qué está pasando en las redes sociales con cierta información justamente en el marco electoral. Sí, tenemos en Skype ahora a Javier Pallero, comunicador, activista de derechos digitales, integrante del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, CELE, en el cual vimos recientemente una nota en página 12, tomando uno de sus informes, hablando sobre cómo se generan estas fake news, y no solamente fake news, sino hate news, y cómo operan en la opinión pública y en el sentido común de las personas, y cómo está eso relacionado a un entramado más profundo de muchos de los espacios generalmente que vienen de las derechas, no solamente en Argentina, sino Ujú. en América Latina. Javier, Julián, Delfina y Nicolás, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, hola, buen mediodía. Espero que me escuchen bien. Aprovecho de paso para saludar por el cumpleaños a Delphi. Gracias, acá tenemos tortas, te mandamos virtualmente un pedacito. Está bien, una porción virtual. Una porción virtual, así es. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco de este trabajo de contextual, de qué es lo que estuvieron viendo y analizando en las redes y por qué se pusieron a hacer ese trabajo. Ujú. Bueno, para empezar, Contextual es una iniciativa que estamos llevando a cabo adelante con el amigo Andrés Piazza, que es también una persona que trabaja en tema de derechos digitales hace varios años. Y esto lo hago por fuera de mi trabajo en el CELE Ujú. de la Universidad de Palermo, que hemos mencionado recién ahí. Es una iniciativa independiente que la empezamos a hacer principalmente por dos cuestiones. La primera, por la necesidad que creemos que hay de hacer una contextualización, justamente un análisis un poco más acabado de todo lo que es discursos antidemocráticos y discursos de odio en Internet, ¿sí? Particularmente en el contexto electoral. Y la segunda razón Ujú. tiene que ver con la idea también de generar una especie de estudio un poco más amplio del tema, que no solamente se quede en el chequeo de los hechos, que también es importantísimo, el fact-checking, ¿no? Es una cosa importante para hacer en estos casos, pero también para estudiar cómo funcionan estas narrativas, ¿no? No solamente desde el contenido, sino también desde los actores y los comportamientos. Son como las tres cosas que hay que ver cuando se habla de desinformación en ámbitos digitales. ¿Y qué es lo que encontraron entonces cuando empezaron a hacer ese análisis? ¿Y por qué en la Argentina, en un momento en donde vemos un auge del 30% de los votos de a Javier Milei, estos análisis parecen quizás más importantes que en otros momentos históricos? Ujú. Mira, hemos visto varias cosas. Hay de todo tipo de cuestiones en temas de desinformación. Nosotros Ujú. tenemos, para empezar, un reporte que vamos a hacerlo público pronto, que es sobre diagnóstico de la situación en Argentina, ¿sí? Sí. Eh, Hay de todo. Hay noticias falsas creadas justamente para desinformar con el objetivo claro de generar una discusión sobre un tema desde premisas falsas. Ujú. Hay también información sacada de contexto, lo que en la jerga se lo suele llamar misinformation, que es Ujú. información que no es necesariamente falsa, pero que está descontextualizada o Ujú. recortada, los famosos recortes, para hacer quedar mal a una persona, etcétera, ¿no? Eh, y hay también errores, hay mucho error, mucha confusión. Hemos encontrado también un elemento clave que me parece que es importante en la situación argentina, que es que hay mucho que se da en los medios tradicionales de comunicación, ¿sí? Sí. Hay muy poca repregunta por parte de periodistas profesionales, hay mucho espacio que se le da a ciertas narrativas que están dentro de lo que sería el recorte o la desinformación a medias, digamos, no necesariamente con intención de mentir o engañar al electorado, Sí. pero hay, digamos, una especie de influencia muy grande de los medios tradicionales, particularmente de los medios de cable, ¿no? Que se han vuelto un poco más partisanos, si se quiere, en esta idea de la polarización de la discusión pública. Y por supuesto tiene su correlato digital, pero eso es un poquito diferente, porque si bien existe en Argentina algo de ese correlato digital, no tiene las dimensiones de lo que se ha observado en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, Ujú. en Europa o en el mismo Brasil, en donde, por ejemplo, en Brasil, el uso de redes coordinadas de WhatsApp fue clave, Claro. ¿no? En la difusión de narrativas desinformativas, o en Estados Unidos, donde la famosa interferencia rusa a través de manipulaciones de Facebook Sí. ayudaba a crear esta discordia, ¿no? Pero en Argentina nosotros lo vemos, hay un elemento digital, pero no es tan grande como en otros países. El más grande es, de hecho, el mediático tradicional, que se replica después en lo digital. Ustedes verán, se abren TikTok, Sí.
Instagram o Twitter, cualquier red que ustedes utilicen, van a ver que hay mucho recorte de medio tradicional serio, ¿no? O presuntamente serio. ¿Nos podrías dar un ejemplo? La nota de página 12 hablaba de un poco de esta ola de saqueos, hablo comillas. Es a eso a lo que te referís, o cómo le explicamos a la gente qué quiere decir esto de desinformación o misinformation, o porque me parece que nos cuesta a veces comprenderlo, ¿no? Ujú. Mira, hay varios ejemplos. Creo que uno de los más comunes que uno se va a encontrar en su feed, ya sea que uno use, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, la red que uno utilice, es encontrar alguna lectura sesgada o alguna lectura descontextualizada de una cosa que sucede. Por ejemplo, el informe que hicimos nosotros sobre saqueos, que Sí. inspiró una nota de Alejandra Dandán en página 12, que ustedes si lo buscan pueden buscar en internet, página 12, saqueos. eh, o saqueos redes sociales o el Ujú. nombre de la periodista y ustedes pueden encontrar la nota. Ahí se dan varios ejemplos de lo que parece ser una especie de utilización de estas situaciones. Entonces se da la situación de los saqueos y empiezan a aparecer cuentas, presuntamente no necesariamente coordinadas entre sí, aunque eso es una cosa que estamos también tratando de averiguar, eh, que dicen, bueno, estos son saqueos generados por tal y cual político, o esto le viene bien a tal político, Exacto. o miren, están saqueando en tal lugar y te ponen, por ejemplo, una imagen que es de hace varios años, o una imagen que es de un lugar diciendo que es de otro, o una imagen de otro Sí, país. o quién lo organiza, la típica, ¿no? Cosas que en la Argentina además no son, digo, cuando uno dice, el 2001 lo generaron los peronistas, ¿no? Esas afirmaciones, que vos decís, ¿de dónde Ujú, viene esta afirmación? ¿No? Fue el propio Dualde el que generó el 2001, hay gente que te afirma, ¿viste? Vos decís, hay un nivel de desconocimiento y de relatos que se instalan como verdades en el subconsciente o en los conscientes de muchas personas, ¿no? ¿Cómo se ujú. crea eso? Y para hacer eso, justamente como decía, se utiliza información que se saca del contexto, de otras épocas, se Claro. inventa directamente a veces, y eso juega mucho con las preferencias afectivas, digamos, la política tiene mucho de afecto, de corazón, es algo que no funciona a nivel cabeza, funciona a nivel, digamos, del estómago, por así decir, ¿no? De las emociones más primarias. Entonces tenemos todos una tendencia a creer aquello que justifica o que refuerza nuestros valores y creencias y nos negamos, ¿no? A aquello que nos enfrenta a esta situación. Entonces, aprovechando eso, varios militantes digitales, eh, aunque no debería decir militantes digitales, debería decir desinformantes, ¿no? Personajes que Sí. manipulan la opinión pública, utilizan eso para llevar agua para su molino. La militancia digital, igual hay que distinguir, es otra cosa, ¿no? Es donde uno, con herramientas legítimas del debate democrático, lleva adelante una defensa de su candidato y mostrando las propuestas del candidato y sus videos y lo que hace y lo que dice, pero Sí. sin la intención de desinformar a nadie. Por más que no nos guste, hay una militancia digital muy fuerte, ¿no? Y eso es otra cosa diferente. Pero acá estamos hablando de mentiras y manipulaciones. Javier, ¿vos crees que para las elecciones que se avecinan en octubre, este nivel de actores que construyen desinformación se va a ir instalando cada vez más, va a aumentar? Y esto también me imagino que debe generar un efecto cascada, ¿no? Un efecto que es como una oleada que se genera esa desinformación y después eso impacta en otros lugares que replican la información y actúan en consecuencia de lo que ven de una manera equivocada, obviamente, ¿no? En el caso este que Ujú. hablaban de los falsos saqueos, que yo creo que se organizaron muchos grupos de WhatsApp en distritos o localidades que no Sí. ocurría nada y la gente se organizaba igual para hacerlos Para realmente. defenderse o Sí, para hacer los saqueos a veces. O exacto. sea, para hacer saqueos porque hay una tendencia a decir, bueno, está generándose una situación de caos, vamos a aprovecharla, algunos Claro. actores, y otros también en temas en el temor, ¿no? Para Sí, por las defenderse. dudas cierro mi negocio, ¿no? El que sucedió Claro, también. exacto. A ver, la medición de ese efecto es algo bastante difícil en Sí. estos temas, ¿no? La medición porque uno tendría que atribuirle una especie como de medida exacta de causalidad a algo que es multicausal, ¿sí? Pero, y eso es lo interesante del fenómeno. Sucede a nivel intuitivo, como decía recién, con cosas que uno quiere creer, por así decir, ¿no? Que se fue todo al demonio, que Claro. seguramente en cualquier momento hay saqueo. Suele ser una cosa que es un rumor recurrente, por ejemplo, en épocas de elecciones para esta época, Mm. ¿no? Casi siempre cuando hay elecciones presidenciales hay rumores de saqueos, etcétera. Entonces, la historia de lo que ha pasado antes, estas manipulaciones
a propósito que hacen algunos actores, Sí, algunos medios de comunicación que reflejan eso y en donde hubo algunos incidentes están todo el día con el titular puesto de ese mismo incidente, exacto. dándote a Bueno, pensar que ahí eso pasa en todo el tiempo, ¿no? Y bueno, todo eso se suma ahí y se compone. sí, ahí lo que me llama un poquito la atención porque a veces uno piensa, bueno, las redes sociales son múltiples emisores, es difícil de jerarquizarlos y de regularlos, pero ¿por qué no hay un código de ética mayor propuesto por el ENACOM digo, ya sé que no sucedió la ley de medios, pero no hay un intermedio por el cual puede haber un código de ética para no generar esta desinformación, no generar este clima de caos por parte de los medios que reciben pauta del gobierno, que reciben pauta oficial, que se tienen que comprometer con las leyes electorales. ¿Cómo puede ser tal vacío, no? Sí, ni hablar tampoco de las violaciones a la veda electoral o directamente, ¿no? Mm, Las faltas a la ética periodística que consisten muchas veces en dedicarse directamente a apoyar a un solo candidato y criticar casi hasta con discursos antidemocráticos al candidato opuesto. Eso ya la verdad es una cuestión de mucho más amplia del tema de libertad de sí, expresión y regulación mediática. En Internet lo que hay es códigos de conducta, esto no está regulado claro, necesariamente en el mundo. Hay códigos de conducta, por ejemplo, en la Unión Europea. Hay otros que se asumieron en Estados Unidos después de las manipulaciones rusas en la bien, época de la elección de Trump. Y ahora hay una ley en Europa, que es la Ley de Servicios Digitales, que sí, entre otras obligaciones le pone a las grandes plataformas de Internet la obligación de prevenir y mitigar riesgos sistémicos, se llaman así. ¿Por qué sí, riesgos sistémicos? Porque para no entrar en un problema de libertad de expresión, de censurar ciertas ideas, y aparte, como acabo de decir, la desinformación muchas veces es información descontextualizada, claro, incompleta, o a veces sencillamente hay gente que realmente cree que, por ejemplo, la Tierra es plana, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Prohibir a esas personas por lo que creen? No. De hecho, mentir, creer mentiras, etcétera, sí, son derechos, son parte de la libertad de expresión, al menos para los ciudadanos de a pie, los claro, funcionarios es algo aparte. Entonces, para no ir a prohibir contenidos ni a trabajar ese tema de contenidos, lo que se hace es pensar en actores y comportamientos. Entonces, sí, las grandes redes sociales, por ejemplo, se dedican a detectar y dar de baja granjas de bots o granjas de usuarios falsos, cantidades así masivas de usuarios sí, falsos, que se dedican a instalar tendencias o instalar hashtags de manera no orgánica, ¿sí? Tratando de manipular los algoritmos de recomendación de las plataformas. Eso las plataformas lo ven con recelo y tratan de actuar en contra, ¿sí? Con bien, distintos niveles de éxito y con distintos niveles de compromiso. Por ejemplo, cuando Twitter cambió de dueño, ese esfuerzo contra la desinformación se vieron muy atrás, porque justamente en Estados Unidos las grandes usinas de desinformación suelen ser pro-republicanas. Entonces, cuando la plataforma las trataba de dar de baja, afectaba al Partido Republicano. Ahora con Elon Musk, que es simpatizante del Partido Republicano, ha dado marcha atrás con esos esfuerzos, para evitar justamente que wow. esta cosa sea tan voluntarista y tan libre para que el dueño decida lo que quiere hacer. Hay regulaciones como la europea que establecen que hay ciertas medidas de mitigación de riesgo, Sí, como esto que digo yo, de manipulación de la plataforma, no de ujú. contenidos, que se ponen en marcha. Y bueno, esta ley se acaba de poner en marcha hace poco, de hecho empezó a ser exigible por partes a partir de hace un par de meses, y hay que ver, bueno, cómo va a ir respondiendo esa regulación a la realidad. ¿Y la Argentina crees que podría tener una ley similar o sí necesitamos rediscutir esto que decíamos de la ley de medios para después poder tener una ley de código de ética en las redes sociales, etcétera? Yo creo que se podría, yo he participado de varias iniciativas que exploran las posibilidades de regulación, pero yo creo que no está el caldo de cultivo político en este momento para hablar Claro. de eso, porque una regulación de este tipo requiere realmente de un acuerdo serio, multipartidario, como Ujú, fue el intento de la ley de medios, ¿no? Que de claro. hecho hay que ir por ese lado, pero como decía recién, no con la idea de dar de bajas contenidos ni de prohibir discursos. Eso es algo que es bastante complejo en una sociedad democrática de lograr, sino, como Obvio. decíamos, de atender a lo sistémico para que las plataformas no faciliten, queriendo o sin querer, en muchos casos sin querer, muchas de estas conductas, ¿no? Sí. ¿Crees que hay como un comportamiento de fanatismo frente a líderes como lo que genera Milei en redes sociales? Como que hay, bueno, no importa cómo hay que justificar y un poco en esto lo emocional, la conexión con lo emocional, me suena más a una cuestión más religiosa que política a veces. Mira, yo te diría que sí, me animo a decir que sí. Quizá por el tenor de sus ideas,
Sí. esto representa por ahí un elemento potencialmente mucho más peligroso. Ujú. Pero esto del enamoramiento de la militancia con un líder carismático nos ha pasado antes en la historia, Sí, y por para supuesto. bien, ¿no? Y ha generado militancias muy positivas, muy protectoras de derechos humanos y muy que van al avance, ¿no? Y ahí los militantes, los jóvenes, ¿no? Se empezaron a activar, me acuerdo cuando fue el primer gobierno bueno, el gobierno de Kirchner, ¿no? Digo esto de que la juventud se empezaba como a despertar a la política con ganas de militar, con ganas de avanzar, etcétera. Bueno, ahora, por distintas razones que Ujú. por ahí exceden un análisis más breve, esto empieza a encontrar su respuesta, ¿no? Y ahí hay mucho militante joven que hoy en día, con la época de las redes sociales y el manejo de la tecnología, la militancia joven que apoya a Sí, Javier Milei tiene muchísimo tiempo y expertise digital. Y eso realmente no es ni una gran manipulación de una empresa loca que te va a manipular la mente con las redes sociales, ni es tampoco la conspiración del gobierno ruso. Es muchas veces, y eso es lo interesante y a la vez lo preocupante, si se quiere, eh, que hay. bastante orgánica, ¿no? Ujú. Entonces es interesante también repensar los modelos de militancia política digital y empezar a entender cómo funcionan los mensajes, cómo funcionan las redes, qué se Sí. puede aprovechar y qué no, ¿no? Y por supuesto, cómo deberían funcionar las redes y una regulación que permita que eso no sea algo abusable fácilmente. Pero bueno, son generaciones también, ¿no? Yo pensaba en la generación nuestra, yo tengo casi 40 años, Ujú. viví de cierta manera, ¿no? Los gobiernos desde el 83 hasta acá, y Sí, ahora yo ya soy un hombre más grande, ¿no? Y quizás claro. los chicos que están militando hoy en día en Internet o utilizan elementos de las tecnologías que yo, siendo un tipo que las sigue, muchas Sí, veces tengo que apurarme para ponerme al día, y ellos ya claro. lo tienen así, ¿no? Entonces creo que pasa un poco por ese lado también. Hay el enamoramiento, está el elemento emocional, y también hay una situación, eh, digamos, generacional y de expertise que ayuda a que se Sí. propague mejor por ahí que los discursos de partidos más tradicionales. Javi- Sí, dale, Javier, Nico. te quería preguntar, ¿cómo te va? Buen día, Nicolás te saluda. Y se hizo un análisis desde el aspecto de la monetización de todas estas expresiones, que además, a ver, una cosa cuando lo comparamos con Estados Unidos y con Europa, que una fake news, pero la levanta algún medio, pero acá en Argentina tenemos una concentración de medios tal que no permite una pluralidad de voces. De repente tenemos digamos, cuando vos decís esto de, che, hay gente, hay cuentas pagas, bueno, ¿quién paga? ¿Quién monetiza y quién, más allá de, me trae agua para mi molino en términos ideológicos, políticos y electorales, alguien hace plata con esto? Sin dudas, y de eso, esa me parece una pregunta clave. Nosotros ahora, desde Contextual, vamos a sacar esta semana otro informe en donde un periodista que trabaja para nosotros en este informe en particular se va a poner a buscar y va a mostrar cómo hay algunas páginas que están lucrando con la desinformación. Y hay algo que es muy interesante. Bien. Son páginas que no necesariamente le pegan a un solo candidato. La desinformación en sí misma, las ganas de la gente de El enojarse odio, y de ¿no? buscar cosas que le gusten y el odio y todo eso, generan cierta atención. Y hay actores que se dedican a hacer dinero con eso sin importar a quién le pegan. Esto ya va más allá de la política. Hay un incentivo Sí, económico en sí mismo, donde hay agencias de marketing, hay gente metida, y nosotros vamos a empezar a develar algo de eso bien. esta Buenísimo. semana. Pero sí, está eso. Y de hecho, en temas de regulación, ahí la garantía de la libertad de expresión obviamente juega de manera diferente. Ya cuando vos sos una plataforma digital o mucho más, una empresa que se dedica a hacer dinero o que Sí, permite que se haga dinero a través de contenidos promocionados que generan un daño, ahí ya tus responsabilidades son distintas. Vos ya no sos un intermediario de comunicación entre pares, o ahí sos exacto. un facilitador un facilitador pago de cierto tipo de mensajes. Entonces ahí ya hay regulaciones, ¿no? Que de hecho se podrían conversar y que se están conversando en distintas partes del mundo. Y en el caso Muy de que se interesante. demuestre, suponte, de encontrar de que las cuentas pagas, junto con los medios y toda la estructura, digamos, todo tiene una coherencia y una cohesión económica, ¿eso se puede considerar fake news o es una operación mediática y tiene algún tipo de sanción? Porque si, Es a ver, una muy estás buena demostrando que el pregunta. mismo medio te está generando una Bueno, mentira para la- difundirla y generar daño y les reditúa económicamente, ujú. Bueno, esa es la pregunta, justamente por eso yo insistía en que no hay que enfocarse en el contenido,
del mensaje, sino los comportamientos y los actores. Esto que vos acabas de describir es toda la operatoria de una operación de desinformación, que va más allá de la mentira o la verdad específica que se dice de un cierto candidato o de cierta cosa que sucedió o no sucedió. Hay muchos incentivos por detrás. Yo creo que eso debería ser sancionable. Si vos podés probar que hay un daño ahí, podés demandar civilmente. El tema de probar daños en ese tipo de cuestiones es muy difícil porque tenés que establecer una relación de causalidad, etcétera. Sí. Pero yo creo que tendría que tener alguna regulación. Hay alguna regulación muy básica, por ejemplo, en las leyes electorales, que exigen que, por ejemplo, si vos tenés dinero para la campaña que te da el Estado, vos tengas que rendir de cuentas de cómo lo gastaste. Claro. Al menos el dinero en blanco, ¿no? Entre comillas. Bueno, eso, por ejemplo, debería adaptarse, mejorarse y expandirse para adaptarse a las cuestiones digitales, por ejemplo. Eso está bastante atrasado en las leyes electorales. Obvio. Por decir un ejemplo nada más. Pero sí hay mucho para hacer y yo creo que debería ser sancionable de alguna manera. Por supuesto, con mucho cuidado y sin ponerle limitaciones excesivas a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión, como todos los derechos, puede ser limitado cuando se dan ciertas condiciones, ¿no? Sí, se me viene a la cabeza también, ahora el viernes pasado se cumplía un año del intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner, y se me viene a la cabeza, ¿no?, el elemento de la tapa de Clarín, de la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Se me viene, digo, todo el odio que se generó en redes sociales contra Cristina Fernández de Kirchner como la culpable de grandes males de la economía o del país o de la sociedad, etcétera, incluido, ¿no?, el propio proyecto de ley de Milman, que termina con esa frase de sin Cristina no hay peronismo, sin peronismo hay Argentina. Para ver esto que decías, la causalidad del daño a veces que se genera, bueno, todo eso como que acumuló, ¿no? Llamamos mensajes de odio, lo llamamos discursos de odio, pero acumuló de esa manera, y al mismo tiempo, post homicidio, muchas personas que te dicen fue armado, es falso. Estas imágenes, como la grabaron, es falso, no intentaron matarlo, lo armó ella, ¿no? No se han encontrado con esas... Pero por supuesto, como que Néstor no estaba en el cajón. Como que Néstor no estaba en el cajón, o digo... ¿Qué se hace cuando el nivel de fractura en la conversación social es tan grande, ¿no? ¿Cómo se construye una sociedad que mira una realidad que sabemos que es subjetiva, pero que necesitamos tener cierto código de lectura, porque si no... Imagínate, bueno, estos ejemplos que vos dabas, que son clarísimos, los más sutiles, ¿no? Estos ejemplos más sutiles, que vos los vas sumando y te generan toda una nube de deshumanización del otro. Claro. Tratar de legislar eso y prohibirlo de alguna manera es muy, muy, muy difícil, porque como vos decías, la tapa del diario, ¿y qué está diciendo? Sugiere, da a entender, contextualiza de cierta forma, pero no es una violación directa, un discurso de odio de manera directa. De hecho, el concepto de discurso de odio es un concepto que en la legislación internacional de los derechos humanos está bastante claro, y consiste en una incitación directa, creíble, de cierto contexto, que tiene que analizar el emisor, el receptor, la situación, etcétera. ¿No? Son varias cuestiones. Entonces, es muy difícil encararlo del lado represivo. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de reconstruir la capacidad de conversar, de analizar información, reformular y reforzar la ética periodística, regular las plataformas para que las malas prácticas no se faciliten por el diseño de las plataformas. Es un approach que tiene que tener varios elementos. Pero yo creo que el elemento educativo, del espíritu crítico y de la capacidad de diálogo con el otro, eso es algo total y absolutamente necesario. Si nosotros no somos capaces de sentarnos 2 minutos a escuchar a alguien que piensa distinto, sin inmediatamente deshumanizarlo de alguna manera, eso va a ser un problema. Y empieza siempre por quienes dan el ejemplo, que son los funcionarios públicos y las personas que tienen una palestra, que tienen un megáfono en la discusión pública. Esto de que Néstor no estaba en el cajón y cosas así, son cosas que se han dicho en programas de televisión, en el horario más visto, en el horario y de la forma más obvia, ¿no? Me quiero matar porque no encuentro la noticia. El otro día viste que había un personal de la fuerza que dijo que él accionó y hubo una cuestión de violencia institucional, de un disparo, etcétera, que era porque creyó una fake news de Clarín. Lo leí, lo vi. También lo leí, no lo encuentro. Sí, bueno, es que es eso, el extremo, ya. Sí. El odio que se genera, ¿no?, en la sociedad.
Bueno, Sí, claro. ¿alguno quiere hacer alguna pregunta más? Estamos bien, es un tema que podríamos estar mucho rato más, pero Javi, tenemos que ir a la tanda, así que te agradecemos un montón por esta comunicación y muchas gracias por el trabajo que están realizando. Esperamos el No, por informe. favor, gracias a ustedes. Y la próxima les prometo, no les puedo prometer, pero me encantaría darles una respuesta más fácil, ¿eh? Hay que hacer esto, hay que regular esto, hay que prohibir esto. Pero Bueno, lamentablemente es un tema tan difícil por eso, porque hay que trabajarlo mucho y desde muchos perfecto. costados. Gracias. Bueno, gracias a vos, Javi. Pasaba Javier Palero contando la iniciativa de Contextual, de hablando de cómo se están usando las redes sociales, la fake news, la desinformación en nuestro país, en una campaña muy agitada, en donde un incidente aislado pasa a tener la relevancia como un saqueo, como generando el caos, generando la incertidumbre a nivel nacional, haciendo que aquellos que son outsiders, aquellos que vienen a romperlo todo, también parezca que sea la única solución frente a un contexto de extrema vulnerabilidad.